Ya que hemos contextualizado toda esta situación a la cual nos estamos enfrentando de la pandemia, ya que hemos dicho cómo es el mundo contemporáneo, qué es lo que el confinamiento, la enfermedad, etcétera, nos ha llevado a enfrentarnos, vamos a ver qué pasa ahora con nuestra práctica psicoanalítica, qué es lo que sucede en cómo se va desarrollando, qué es lo que va pasando y qué partido podemos sacar de todo esto. Eh, el psicoanálisis, vamos a recordar, es una, Freud lo define como una teoría de funcionamiento de la mente, un método de investigación, pero también es una técnica, una psicoterapia para ayudar a enfrentar el sufrimiento emocional, ¿no? El sufrimiento interno. El psicoanálisis surge, dependiendo de los autores, entre 1895 y 1900, Freud marca la fecha de 1900, debido a su interpretación de los sueños, que aunque sale a la venta, se publica un poquito antes, pues él busca que sea con el inicio del siglo, ¿no? Del siglo XX. Hay autores que dicen que Freud hablaba de su autoanálisis, y hay autores que hablan del autoanálisis que él llevó a cabo, pero también hay gente que dice que un amigo suyo, Fliess, sirvió como un analista involuntario, como un analista sin saberlo y sin proponérselo para Freud, ¿no? Es lo que dicen algunos autores. Podemos decir que sí, podemos decir que no, pero lo que sí es cierto es que mucha de la reflexión que realizó Freud le hizo a distancia. No estaba en un diálogo directo con él, frente a frente, uno a uno, sino que era de alguna manera algo que se estaba llevando pues a la lejanía, ¿no? Cada uno vivía en una ciudad distinta y ese podemos decir que es el antecedente más antiguo de una atención psicoanalítica a distancia, que es más bien más que algo formal, es algo que como para el anecdotario, ¿no? Duelo, ansiedad y sufrimiento emocional. Dado lo que habíamos mencionado antes del contexto en el cual se está desarrollando esta cuestión pandémica, se estima, estos son solamente algunos ejemplos, que la problemática es muchísimo más amplia que esto, pero se estima que el 50% del personal médico en este momento sufre algún trastorno mental, principalmente depresión, ansiedad e insomnio, ¿no? Hay distintas encuestas que se han realizado en distintos países, en España, en México, dando cifras distintas, pero todas rondan el 50%. Hay algunas que indican que incluso el 75% del personal médico que se encuentra en la primera línea del tratamiento de los pacientes eh, COVID-19 se enfrentan a alguna situación de trastorno emocional, de trastorno mental. Entonces, esto no solamente tiene que ver con los médicos directamente o con las enfermeras, también se amplía a otros personales de la salud, a la gente que está en las ambulancias, a los laboratoristas, incluso a personal de intendencia o que se encuentra en las áreas administrativas, etcétera, porque lo están viendo, lo están viviendo y desafortunadamente se van encontrando con muchos problemas como puede ser el contagio. Desafortunadamente México es el país puntero en personal médico contagiado. Entonces, la gente se encuentra en los hospitales, en las clínicas y en todo el sector salud muy vulnerable y esto lleva a todas estas cuestiones emocionales que incluso ha llevado a duplicar el índice de pensamientos suicidas en el personal médico. Aproximadamente un 6% del personal médico en España ha pensado, considerado terminar con su vida, según algunas encuestas. Asimismo, en México se ha reportado por medio del INEGI que en el 2020 desafortunadamente se duplicó el índice de suicidios. Recordemos que el suicidio es la segunda y tercera causa de muerte tanto en México como a nivel mundial. A esto vamos a sumar la culpa. Muchas personas están sintiendo culpa de la llamada culpa de superviviente, aquella gente que no se contagia, no tiene ningún problema, no sucede nada, pero se siente culpable precisamente por eso, porque ve a la gente en su entorno que la está pasando mal. O, y todavía quizá de manera más evidente, es la culpa
de la gente que sí se contagia, que contagió a otros y que esos otros desafortunadamente se fueron. La gente que falleció, aquel que tuvo que salir a trabajar, o que fue a una fiesta o lo que sea, se contagió, llega a casa, contagia a la familia y entonces alguien más fallece. Entonces, esta situación de culpa es algo muy importante que va a tener muchas consecuencias si no es atendido. A esto vamos a sumarle también los trastornos crónicos como consecuencia del COVID. Hay algunos que proponen el término de long COVID, que es todo aquello que viene después de haber padecido la enfermedad. ¿Qué es lo que viene después de la enfermedad? Por una parte, viene el daño orgánico que van a presentar los pacientes. No se sabe todavía cuánto tiempo o en qué porcentaje, aunque estudios en Wuhan marcan que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes reportará alguna afección, algún órgano afectado tras el padecimiento de COVID. Pueden ser los riñones, pueden ser los pulmones, puede ser algún otro órgano, pero también el cerebro se va a ver fuertemente afectado. De hecho, y haciendo un poquito de anuncio, de publicidad, próximamente vamos a tener un curso como este, dominical, que va a abordar los aspectos neurológicos de COVID. Me parece que es muy pertinente que también revisemos esto, porque los aspectos neurológicos se van a manifestar en los aspectos psíquicos o mentales o emocionales en los pacientes. Se ha reportado que hay un sector de pacientes que durante o después de haberse contagiado tienen síntomas psicóticos de manera importante, ya sea por la hipoxia o por alguna otra razón, que todavía se está estudiando, o simplemente la depresión, que es algo que está apareciendo con mucha frecuencia después de haber padecido COVID. Entonces, vamos a tener una serie de situaciones después del contagio y hay estudios longitudinales que ya se están desarrollando en distintos países, pero que tendremos que esperar para saber exactamente cuáles son los resultados. Se sabe que en otras pandemias, por ejemplo en la de la gripe española de 1918, mucha gente después de haber padecido esta enfermedad reportó algún trastorno mental, aunque es algo que no está tan estudiado porque, bueno, el contexto de la guerra impidió que se pudiera dar seguimiento puntual en muchos casos. Y bueno, teníamos lo que ya habíamos mencionado antes, la violencia de género y la violencia intrafamiliar, que son situaciones que se están dando con mucha frecuencia, ¿no? El aislamiento, la imposibilidad de tener intimidad, de tener privacidad, en fin, todo esto promueve que la violencia dentro de casa se haya incrementado de manera muy importante. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Vamos a tener síntomas depresivos acompañados de angustia, enojo e impotencia. En una entrevista reciente, Juan David Nacio, en una entrevista nos comenta de lo que se está viendo y que yo coincido que es lo que se está viendo en la clínica a partir del confinamiento, donde aparece una depresión, pero una depresión distinta a lo que se veía antes. Es decir, la depresión muchas veces se ve acompañada de una situación de desánimo, por ejemplo. Y en este caso no, aquí viene la angustia, dentro de la depresión la gente se siente deprimida de una forma que está además cargada de angustia, pero también de mucho sentimiento de enojo y de mucho sentimiento de impotencia, de no poder hacer nada, porque se está peleando, se están librando batallas contra un enemigo que es invisible. Es algo que no podemos ver, un enemigo que es casi abstracto, ¿no? Abstracto porque no es algo que podamos señalar directamente. Sabemos que está, nos dicen que está, vemos sus efectos, pero no podemos enfrentarnos cara a cara a él, no en un término coloquial. Bueno, ¿cuáles son los elementos que generan esta situación de angustia a la que nos estamos enfrentando? Bueno, primero es el miedo a la enfermedad. Ya lo habíamos dicho, ¿no? La gente se encuentra viviendo todo el tiempo, nos encontramos viviendo todo el tiempo con el miedo a que nuestros familiares y amigos se contagien, a que nosotros nos contagiemos, qué va a pasar si nos contagiamos, la soledad del contagio, es decir, si yo me contagio, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me van a hospitalizar? Si estoy hospitalizado, nadie me va a visitar. No voy a tener contacto con ningún familiar, ningún amigo. Voy a estar aislado, voy a estar solo. Y eso asusta, ¿no?
y los pacientes hablan de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Voy a morir solo? ¿O si se muere un familiar, va a morir solo? ¿Cómo serán sus últimos momentos? La angustia del aislamiento es la otra característica, el otro aspecto de esta depresión, que es justamente toda la ansiedad que se presenta a partir de esta situación de estar solos, de estar encerrados, de no poder contactar con los amigos, con los familiares, de no poder reunirnos. Es tan fuerte la necesidad de reunirnos que lo acabamos de experimentar. Las fiestas decembrinas, mucha gente volvió y esto nos llevó a una fuerte situación de contagio que, al menos en la Ciudad de México, lo estamos viviendo con el exceso de saturación en los hospitales. Aunque nos digan que un hospital está con una saturación del 90% de camas, por lo tanto habría un 10% de camas disponibles, es muy relativo. No es cierto que ese 10% se puedan ocupar porque son camas que están en reparación, que están en mantenimiento, que se están limpiando, se están preparando y no se pueden utilizar, no necesariamente. Entonces, no hay que guiarnos por eso o no tomarlo de manera tan literal. Entonces está la angustia del aislamiento, está la incertidumbre, los proyectos, los planes a futuro que no sabemos si se van a realizar. Los estudiantes, por ejemplo, pues se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar en mi graduación? ¿Tendré graduación? ¿Tendré fiesta? ¿Ya había pagado la fiesta? En el caso de los estudiantes de distintos programas académicos que desafortunadamente les toca vivir estos momentos, el desconocimiento de cómo será el mundo exterior, por ejemplo, los niños pequeños que prácticamente no han tenido la experiencia o la experiencia es muy reducida de una escuela, de un colegio, de estar conviviendo con otros niños de su edad, porque el inicio a lo mejor de la escuela tienen que vivir en casa o el tiempo que permaneció en la escuela fue muy breve. Y lo que habíamos mencionado también antes, las escasas perspectivas hacia el futuro. No podemos hacer planes. Ni la sociedad, ni las empresas, ni nosotros en lo individual, en lo particular, podemos tener la certeza de qué va a pasar. En el verano esto disminuirá o seguirá igual. ¿Cuándo llegará la vacuna? Estaré, mi próximo cumpleaños en otoño lo podré celebrar o no. Es decir, no sabemos. La próxima Navidad estaremos juntos, no estaremos juntos. ¿Quiénes estarán juntos y quiénes ya no estarán? ¿No? Entrando de manera ya más directa al trabajo en la clínica, de pronto nos encontramos con una situación de la realidad que irrumpe directamente en nuestro trabajo analítico. Y entonces, de un día a otro, tenemos que hacer todo un cambio en la cuestión del dispositivo analítico, ¿no? Desde hace años, muchos analistas ya dábamos consulta así, a distancia, ya sea vía telefónica o a partir de algunas de las herramientas como Zoom, como FaceTime, WhatsApp, etcétera. Esto debido a que existen pacientes que han tenido movilidad de alguna manera, gente que a lo mejor viaja para radicar en otro país o para hacer alguna estancia dentro de sus estudios doctorales, por ejemplo, ¿no? O por cuestiones de trabajo, tienen que emigrar a alguna otra ciudad de manera temporal o manera permanente hacia otra ciudad u otro país, porque la globalización es algo que desde hace mucho tiempo y cada vez más estamos viviendo, y que esto nos ha llevado a tener movimientos migratorios cada vez más intensos. Ejemplo de ello es justamente esto que está ocurriendo en el CIES, que cada vez más estamos haciendo intercambios internacionales, ¿no? Que está esto que se mencionó al principio, de estar en contacto con otras universidades para que los estudiantes puedan hacer alguna estancia fuera del país, ¿no? O fuera de la ciudad al menos. Entonces, ¿qué sucede con un paciente que de pronto tiene que viajar y permanecer algún tiempo lejos? O, caso contrario, gente que ya radica en algún país donde no hay analistas, donde no existe la práctica psicoanalítica o no existe en el idioma este, materno del paciente. Entonces, pues es gente que de alguna manera busca tener contacto con nosotros
Y esto es importante porque a partir de esto podemos considerar que existe ya algo transferencial que se está instalando dentro del tratamiento de dicho paciente o del analizante, como se prefiera. Y la transferencia, recordemos que es algo que va a sustentar el análisis. Pero, ¿qué es la transferencia? La transferencia es esos afectos que se tenían con los objetos primarios, es decir, papá y mamá, que se desplazan, que se mueven, que se colocan en una figura actual, como puede ser la figura del analista. De ahí el término se transfiere de los objetos primarios a la figura del analista, donde se reproduce justamente ese vínculo y que además se tiene la oportunidad de irlo analizando, de irlo revisando. Esto fundamentalmente surge a partir del caso Dora en Freud, donde empieza él precisamente a teorizar sobre esto, algo que él piensa primero que es una resistencia al análisis, pero después se da cuenta que no es una resistencia, sino que es una herramienta para el trabajo analítico, una herramienta fundamental y que va a tener además varios aspectos, ¿no? La transferencia negativa, la transferencia positiva y la contratransferencia que también vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, la primera pregunta que aparece, ¿los recursos digitales dan cuenta de la transferencia? Pues si hay una persona que está dispuesta a hablar y encuentra a alguien que está dispuesto a escucharlo, ahí hay algo. Y ahí se puede entablar algo. ¿Por qué escogió a este y no a otro? ¿No? A lo mejor alguien lo recomendó y desde ahí surge la transferencia o una idea que tenía preconcebida, en fin. Nos comparte Birna eh, que viajó a Alemania, estuvo algún tiempo radicando en este lugar, trató de llevar un análisis con un analista de lengua alemana y fue muy difícil por la cuestión del lenguaje, prefiriendo analistas que tuvieran nuestra idiosincrasia, nos ponen los comentarios. Entonces, ahí vamos viendo que algo de la transferencia está, pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hay con la ausencia del cuerpo? Y de los dos cuerpos, el cuerpo del analista y del cuerpo del analizante, ¿no? Esto del cuerpo es algo que se está jugando todo el tiempo en el análisis. Cuando tenemos un paciente, tenemos, vamos a decirlo así, dos niveles en la comunicación o en el lenguaje, en lo que el paciente está diciendo. Uno es el lenguaje verbal, las palabras, los lapsus, ¿no? Los sueños que trae, los recuerdos encubridores, todo esto que está atravesado por el lenguaje, vamos a decirlo así para hacer una distinción, si se permite el término forzando un poco las cosas, de este lenguaje verbal, ¿no? De lo dicho, de lo discursivo en la palabra. Pero existe otro lenguaje, algunos le llaman esto paralingüístico, que no se atraviesa por la palabra dicha, sino por la palabra actuada, es decir, por la actuación del paciente, donde podemos ver cosas que hace el paciente durante la sesión o que tienen que ver con la sesión. La manera en que llega, se presenta, si llega agitado, corriendo o de una manera muy tranquila. Los pequeños rituales que se hacen para iniciar el análisis, en fin, hay cosas que ya no vamos a poder ver, que no vamos a poder percibir de esto, de lo físico que hay en el análisis y que a veces da cuenta de algo que no está dicho directamente por la palabra, pero que puede cursar por el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues la posibilidad de tener esta comunicación a distancia, pues nos va a presentar una ventaja y una desventaja. También Gisela nos menciona que hay que tomar en cuenta también los silencios que también están transmitiendo algo y eso totalmente es cierto. O sea, todo lo que hace, todo lo que está puesto, se está escenificando, por decirlo así, durante la sesión, en el cuerpo, en la palabra, como pueden ser precisamente los silencios, ya llegar tarde, mirar el reloj, en fin, cosas que nos van aportando algo que puede o no ser
material del análisis, pero que siempre puede ser analizable, ¿no? A lo mejor no todo se analiza, pero todo puede quedar sujeto a una revisión, ¿no? A una posible interpretación, o que nos dan luz acerca del inconsciente del paciente, o algo trata de comunicar desde el inconsciente. Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿O qué pasa con esta ausencia? Bueno, Oscar nos recuerda los movimientos de cuerpo. Efectivamente, si el paciente está inquieto, si mueve las manos, si se moresquea algo, hay cosas que a través de la cámara no se puede apreciar, o no del todo. Que sí hay algo que se puede apreciar, que es la gesticulación, por ejemplo, o el tono en la voz. Eso comunica muchísimo, y hay que prestar mucha atención cuando se está trabajando en línea, también cuando se está este, trabajando de manera presencial, que es cómo se van diciendo las cosas. No, lo que se dice es importante, pero también cómo se dice. Quien haya trabajado en un call center lo tiene clarísimo, que aunque el interlocutor que está al otro lado de la línea telefónica no lo ve, sí se detecta claramente el estado de ánimo a partir de la voz. Eso es muy curioso. Las personas que hacen venta, cobranza, tienen dinámicas así a distancia, mucho de su éxito o de su falta de éxito va a depender del estado de ánimo que se transmita por la voz, que el otro lo detecta, de manera que a lo mejor no claramente es consciente, pero pues que ahí está y se pone en juego. Entonces, son cosas a las que tenemos que ir prestando atención. Entonces, esto del cuerpo, pues para algunos pacientes puede no ser tan relevante. Habrá pacientes que prefieran estar con la cámara apagada o en llamada convencional, solamente la voz en juego. Habrá pacientes que necesiten de la mirada puesta acá, de ver al analista, y habrá personas que definitivamente, por su propia complejidad y lo que les sucede, no puedan llevar un análisis de esta manera, ¿no? A distancia, porque necesitan la presencia, el cuerpo de la otra persona, necesitan la experiencia misma de la presencia del analista. La distancia como condición para el amor de transferencia. Eso me parece algo muy significativo, porque el amor se da en ausencia. Se necesita cierta ausencia para que se pueda plantear esta condición de amor de transferencia. Debe haber algo que falte, debe haber, es una ausencia, una distancia, una lejanía para que esto pueda fluir, para que se pueda dar. Y entonces, en efecto, vemos que en el análisis, así, a distancia, el amor de transferencia sí puede ocurrir. Sí ocurre y sí se da, ¿no? Tal vez se da de manera distinta, tal vez haya que poner el acento en otros elementos, pero, pero finalmente ahí está. Nos comenta Tania que lo que antes era un ritual, que quizá ahora se construyan nuevos. También lo común va a ser el cambio, y sobre eso habrá mucho que analizar. Y es cierto, estamos en un campo que es completamente nuevo, ¿no? Estamos innovando y estamos aprendiendo, y vamos a estar teorizando y vamos a estar rompiendo paradigmas a partir de todo el trabajo que estamos haciendo en el consultorio y en el análisis. Entonces, es importante que haya discusión, que hagamos preguntas, que debatamos, porque es cierto, van a haber nuevos rituales, nuevos elementos, hay cosas que cambian y hay cosas que van a estar. Y aquí pues, nos mencionan de los movimientos de cuerpo, la proxemia también, nos aprecia mucho, que son justamente estos temas que son muy importantes de tenerlos presentes. Eh, Aquí también nos menciona Rocío sobre todo la diferencia de recursos. Ejemplo, la velocidad de Internet, que interrumpe algunas observaciones y puede no tener el mismo impacto o no lo cachan igual. Y es cierto, y de hecho vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto de las cuestiones técnicas, que también no hay que perder de vista. Es muy importante para que podamos mejorar la experiencia de una sesión analítica. Se necesita que contemos con ciertos recursos personales, pero también tecnológicos, para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo, nuestra escucha, para que el paciente pueda, o el analizante
pueda poner su inconsciente ahí. Y eso nos lleva justamente a algo que vamos a mencionar un poquito más adelante: qué pasa con el encuadre, qué pasa con el setting o con el espacio donde va a ocurrir el análisis. Eso me parece que es muy puntual, muy interesante y que hay que estar abordando. La transferencia ocurre en tanto que hay una demanda de análisis. Y es cierto, a veces, como decíamos antes, el analizante o el paciente no va a tener la posibilidad, o va a ser muy difícil que pueda asistir a una consulta analítica. Eh, Hay pacientes que tienen que viajar 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, para una sesión de análisis. Eso es complicadísimo, imagínense. Y es cierto, hay gente que tiene que viajar 1 hora y media, 2 horas para tener una sesión de 45, 50 minutos. Y si va con un analista que hace escansión, pues a veces hasta menos, imagínense. Entonces, la posibilidad de tener esta consulta a distancia abre nuevas posibilidades, que es para irse pensando, ¿no? No quiere decir que necesariamente este paciente que tiene que viajar durante un tiempo prolongado deba estar en una sesión a distancia, pero es algo, es una herramienta más que vamos sumando a nuestro stock de herramientas. Hay algo que se dice comúnmente, que la resistencia está del lado del analista. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente, el analizante, va a tener resistencias ante el análisis, ¿no? Va a haber cosas que van a, de alguna manera, frenar el avance del proceso analítico por distintas causas. Se dice que algo que ama intensamente un analizante, un paciente, son sus síntomas, y no se quiere desprender de ellos. Y claro, porque esto les resuelve parcialmente alguna situación. Necesitan de los síntomas, se sostienen de los síntomas. Y si algo es inconsciente, es porque no puede, no, le está costando trabajo, hay una dificultad con ese conflicto que hay dentro de sí. Sin embargo, es labor del analista analizar, revisar, detectar y por lo tanto abrir qué pasa con esas resistencias y trabajando sobre las resistencias. De ahí que si una resistencia permanece o está, es cosa del analista si él no lo está trabajando, si no lo está abordando, si no está permitiendo que el paciente hable de esto que le está aconteciendo, esto que le está sucediendo. Entonces, por eso es que podemos pensar que la resistencia viene de parte del analista, porque si él no lleva o no permite o no se da la posibilidad de que exista esta revisión, este hablar de qué pasa con esas resistencias, entonces la resistencia va a estar y va a continuar. De ahí que esté esto. Entonces, es algo que tenemos que estar muy al pendientes, porque justo esta migración a esta forma de llevar el análisis puede ser algo de lo que se sostenga el analizante para promover la resistencia justamente ante el proceso. Justo cuando empezó el confinamiento de forma personal, hubo quien de los analizantes de ahí tuvieron como el argumento para interrumpir su análisis, ¿no? Para decir, bueno, no se puede por tal, no hay posibilidad. Que en muchas ocasiones tiene que ver con las resistencias propias del análisis. No quiere decir que todos, porque además de esto se sumaron muchos otros factores, como los que dijimos antes, el desempleo. Si de pronto tu negocio se trata de hacer eventos sociales y te dicen, pues sabes qué, no vas a poder hacer eventos sociales durante quién sabe cuántos meses, y no tienes ahorros o tus recursos se encuentran limitados, pues uno va a tener otras prioridades como comer día a día, ¿no? A veces uno tiene la costumbre de comer diario y entonces, pues se tiene que renunciar a ciertas cosas. Pero también hay situaciones que sí controla el analizante, pero que a partir de aquí puede eh, sostenerse o puede tomarlo como argumento para resistirse al avance del análisis. Ahora, hay otra cosa que es muy importante, que en una situación como esta, que es a distancia, se exacerba la transferencia negativa. O sea, hay posibilidades
muchas, de que surja esta transferencia negativa por la situación de angustia, por las fantasías persecutorias, por la paranoia propia del analizante. ¿Qué pasa con mi analista? Alguien comentaba hace un momento que qué sucede con la privacidad de la sesión. Eso es bien importante porque justamente ahí aparece esas fantasías persecutorias, esas fantasías paranoicas donde, ok, que si mi analista tiene la cámara abierta, micrófonos abiertos, si hay más gente en el lugar donde se encuentra, pues no la veo, entonces se va a escuchar, qué va a pasar, en fin, a final de cuentas, da cabida esta situación a que las fantasías del, del analizante surjan, se tienen que revisar, por supuesto, pero que puede llevar justamente a que se instale una transferencia negativa. Y eso es algo que hay que estar muy, pero muy al pendientes y por supuesto hay que abordarlos. Y por lo tanto también tener cuidado en cómo vamos a hacer nuestras intervenciones o nuestras participaciones o nuestras intervenciones en la sesión para no promover justamente toda esta parte persecutoria del analizante y que de ahí pueda surgir esta cuestión de una transferencia negativa. A ver, por aquí de pronto surgen preguntas. Eh, Ono Sierra, desde Colombia tengo una pregunta. Desde mi experiencia me he dado cuenta que la sesión no empieza, a ver, me he dado cuenta que la sesión no empieza desde que la persona se siente en el diván, sino antes. ¿Cómo afecta esto al análisis? Otra pregunta, ¿cómo afecta la fantasía de transferencia y contratransferencia? Bueno, es que justamente podemos incluso pensar que por ejemplo, la transferencia se inicia desde que el analizante levanta el teléfono para hacer la primera cita, la primera consulta. Desde las fantasías que el analizante tenga previo a iniciar el proceso psicoanalítico, ya hay algo que está ahí, ya hay algo que se está moviendo, hay algo que está sucediendo y que lo va a llevar directamente al análisis. Alguien comenta, Clara, a mí me ha ayudado mucho que el paciente note que traigo puesto audífonos todo el tiempo, de tal forma que sepa que solo yo le estoy escuchando. Esa es una muy buena recomendación que vamos a abordar un poquito más adelante. Volviendo al comentario de Aurora, que qué pasa o cómo afecta el análisis cuando en esto de que la sesión empieza antes de que el paciente se siente en el diván. Y es cierto, lo mismo pasa en esto de la llamada, la videollamada o videoconferencia, cuando el analizante se conecta tarde, demora en hacerlo o en el estado en que está, porque de pronto pasan cosas muy curiosas, desde quien está listo y dispuesto desde el primer instante ya para iniciar la sesión, con todo preparado, a las personas que de pronto llegan corriendo, instalando, moviendo, girando, poniendo como un poco en jaque al analista, moviendo su teléfono de un lado a otro, en fin, o sea, ocurren muchas cosas. Todo eso hay que irlo observando y permitir que el analizante, el paciente, pueda ir hablando de esto para ver qué nos está comunicando, qué se está diciendo a través de todos estos rituales que se van instalando, o todo esto que surge en torno al momento del análisis, sí, porque hay algo que sucede antes e incluso en ocasiones después del tiempo exactamente de sesión, porque en efecto la sesión no empieza cuando el paciente se siente o se acuesta, según sea el caso, sino que hay algo antes, desde que toca el timbre, hay gente que toca en el consultorio de timbre de manera con mucha intensidad, hay quien no, en fin, y eso puede significar algo, ¿no? Y esto mismo lo podemos traspolar justamente a la cuestión a distancia. Si hay una preparación previa, no la hay, o qué pasa en torno a ello. La contratransferencia, está la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con mi transferencia o con mi contratransferencia? A mí me pasa lo mismo que a usted. Estos aspectos hay que tenerlos muy presentes. Aquí reitero, las resistencias del analista. ¿Qué pasa con el analista? La angustia, el cansancio. A ver, en una situación común, el analista
está escuchando al analizante que algo le acontece, algo le está sucediendo, y el analista cuenta con sus propios recursos para llevar a cabo la escucha, para estar ahí al pendiente de lo que está sucediendo, de lo que está hablando el paciente, y aunque circunstancialmente de pronto una experiencia actual del paciente coincida con lo que le está sucediendo al analista, no es una cosa generalizada, ¿no? A lo mejor el analista está atravesando un duelo por la pérdida de un familiar, lo mismo que el paciente, pero es con un paciente y no es todo el tiempo. Sin embargo, ahorita nos encontramos en una situación muy, pero muy diferente. Justamente ahorita de aquello que nos están hablando los analizantes es lo que nos está pasando a nosotros. Yo como analista me voy a enfermar, me voy a contagiar a otros, seguiré teniendo trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser más adelante? Mis pacientes irán, no sé. O sea, hay, eh, nos estamos enfrentando justo a las mismas situaciones en términos generales que los analizantes. Entonces, esto es una situación importantísima porque nosotros también debemos reconocer que debemos, y justo Daniela Mata, que acaba de hacer el comentario, me está robando las palabras, justo debemos tener nuestra supervisión y nuestro análisis. Ahora, más que nunca, sabemos que el análisis se sostiene de algunos pilares, la parte teórica, pero más relevante es la supervisión y todavía más el análisis personal. Entonces, lo que nos permite ser analistas es ante todo, nuestro análisis personal. Entonces, este es un pilar que no podemos dejar de lado y que ahora más que nunca toma una particular relevancia. Entonces, ¿cuál es la primera gran recomendación? Continuar con el análisis o retomar el análisis, pero están en análisis. Esta parte es muy importante y acompañarlo de la supervisión o el análisis de control, según se prefiera, para no ser tan directivos, ¿no? Con el concepto de supervisar, pero llevar el análisis de control, llevar el análisis personal o estar trabajando también en uno mismo, porque a nosotros nos está pasando lo mismo que aqueja a nuestros analizantes. Ellos nos están hablando de el aislamiento en el que se encuentran, pero uno también está en una situación de aislamiento. Es como en la academia, como en la escuela, como sucede con los docentes. De pronto sucede en los alumnos, en los estudiantes, que hay una situación de angustia, de ansiedad, porque están en casa, cómo van a tomar las clases, los dispositivos, el internet, si hay otras personas en casa que están tomando clases al mismo tiempo, si se tienen que repartir la computadora o tiene que ser con el celular, en fin, una serie de situaciones o el manejo de tecnología, pero a veces lo que no se toma tan en cuenta es que para los docentes sucede exactamente lo mismo, se encuentran frente a los mismos retos, a los mismos miedos, a las mismas angustias, y quizá de una manera todavía más exacerbada en el caso de los docentes, que ha sido también un tema muy importante porque sostener una clase en línea implica nuevos retos para los cuales incluso no estábamos preparados, no teníamos la profesionalización o la experiencia en muchos casos. Tuvimos que aprender a manejar la técnica y dispositivos y demás y ver cómo se hace para poder brindar una clase de calidad. Y eso es muy cansado, implica mucho esfuerzo. Pero lo mismo, por supuesto, sucede quien está trabajando en línea con otro que además demanda algo del analista, ¿no? Demanda una escucha, demanda un eco de lo que está aconteciéndole. Entonces, por esto es tan importante no olvidar el análisis personal y la cuestión de la supervisión. Tenemos que ver qué pasa con nuestras propias resistencias, nuestra angustia, nuestro cansancio. Estábamos hablando de que esta situación de la pandemia y esta cuestión de confinamiento, y con esto aparece, es algo que le sucede a nuestros analizantes, pero nos sucede a nosotros mismos. Estamos sujetos a la misma problemática y esto es importante que lo podamos revisar en nuestros distintos espacios, ya sea en el espacio de la supervisión o análisis de control, o en nuestro propio análisis. Por ahí alguien comentaba que el analista es alguien que tiene la capacidad de contactar con sus emociones, a diferencia de los pacientes o los analizantes que tienden a somatizar.
o a poner en el cuerpo justo lo que les está sucediendo, lo cual, pues por supuesto, es cierto, ¿no? Eh, pero por eso mismo tenemos la responsabilidad de hacerlo en el lugar adecuado, porque corremos el riesgo de que algo de esto se filtre en, en, en nuestras sesiones con nuestros pacientes, en el espacio analítico, lo cual pues es conveniente, ¿no? Entonces, si sabemos, si tenemos noción de que algo también nos está sucediendo, es importante hablarlo, porque hablarlo permite que no lo actuemos, que no lo llevemos al acto. Entonces, vi que también varios coincidían en esto, y pues sí, es que así tiene que ser, ¿no? Es a lo que nos dedicamos y por lo tanto sabemos y estamos convencidos de que la opción pues es hablarlo, y hablarlo en el lugar adecuado para que no lo llevemos al acto. Entonces, tenemos esa parte. Luego, hay otro aspecto que hay que tener en consideración, además de lo que me pasa a mí mismo, es la resistencia que puede tener el analista. En este caso me refiero a la resistencia a hacer el análisis virtual, porque en principio de cuentas existe un debate en muchos círculos, de muchas corrientes, de muchos lugares teóricos y de muchas posiciones, de qué es el análisis, de qué es un psicoanálisis y qué es otra cosa, como la psicoterapia psicoanalítica. Hay quien considera que básicamente la diferencia entre un psicoanálisis y una psicoterapia psicoanalítica, la diferencia es casi nula, a quien marca una diferencia tajante entre una y otra cosa. Y en consecuencia, hay quien considera que no es viable llevar un análisis así, a distancia, ¿no? Que el análisis, para que sea análisis, debe cumplir con ciertos requerimientos muy específicos, una constancia quizá de 4 veces a la semana en diván, bajo ciertas circunstancias muy características, muy específicas. Eh, Sin embargo, eso habrá que cuestionarlo, si es o no es, pero lo importante es que a partir del psicoanálisis, esto nos posibilita a tener una escucha y que se desplieguen ciertas cosas, como puede ser el inconsciente, a través de sesiones virtuales y que podamos hacer algo al respecto, ¿no? Que podamos hacer una interpretación, que se pueda elaborar, permitamos que el analizante pueda elaborar su sufrimiento psíquico y además conocerse a sí mismo, que son parte de los objetivos fundamentales de los que se trata un análisis, ¿no? Es parte. Entonces, sí existe la posibilidad de llevar un análisis, Ay, pues hermosa. parece que sí. Entonces, esto es un debate, habrá que debatirlo. Hay distintas posturas, pero por lo pronto del psicoanálisis nos podemos beneficiar para hacer algo como lo que estamos haciendo, así a distancia, y que sirva, y que funcione y que opere. Hay otra cosa que tenemos que tener en consideración acerca de nuestro trabajo en el análisis, y es lo que pasa con nuestra angustia. Ya lo dijimos, hay que irlo hablando, hay que irlo elaborando, pero también es el cansancio. Estar frente a un monitor, frente a un dispositivo, el que sea, ya sea tablet, teléfono, computadora, PC, lo que sea que estemos utilizando como herramienta, o incluso el teléfono analógico, el teléfono convencional, resulta ser tremendamente agotador. Además de esto, el agotamiento propio del confinamiento, que también implica una especie de cansancio de estar encerrados, de estar sin contacto con las personas, de no poder desplazarnos, en fin, todo esto es algo que tenemos presente y por eso es muy importante que el analista pueda cuidar también de su propia salud, de su salud emocional y física, poder tener rutinas, vigilar su sueño, que sea un sueño reparador, que se cumplan las horas de descanso, tener sus espacios de descanso, de levantarse, estirar las piernas, de ir de aquí para allá y de allá para acá dentro de casa, en fin, que de alguna manera el analista pueda tener ese descanso que es tan importante porque estar sentado en una posición más bien rígida frente a un monitor
cercano, es cansado para la vista, para la espalda, para el cuello, para la mente, para las emociones. Es algo con lo que hay que lidiar. Y entonces tenemos que dar apertura, que podamos tener justamente el descanso que está necesario. Tania nos dice que los rituales también del analista se ponen en jaque. Pues sí, porque nos ha roto la dinámica. Yo llegaba temprano todos los días al consultorio a prepararme mi café en el termo y son rituales que hay que uno lleva y que de pronto ya no están y nos rompe ciertos esquemas. Y precisamente algo que nos va a permitir lidiar con esto es que continuemos con una rutina lo más semejante a lo que llevábamos antes de la pandemia, horarios y este tipo de cosas. Y Gisela dice, está el cansancio anímico y el cansancio físico por la hiperconectividad. Nuestro cerebro gasta el doble de energía al hacer todo en línea. Pues no sabía que era el doble de energía o de calorías, porque sabemos que el cerebro es el órgano que más calorías gasta día con día. Y incluso la cabeza suele estar un poco más, la temperatura un poco más elevada que el resto del cuerpo, precisamente por ese gasto energético que se tiene. Pero sí es cierto, o sea, finalmente hay un, un cansancio en todos los sentidos. Lo decíamos para los docentes que han dado cuenta de ello, es algo, una queja muy común, pero también, por lo tanto, nos sucede a nosotros. Y ocurrió un fenómeno bastante curioso con el inicio del confinamiento y con lo que se llama home office o llevar el trabajo a casa, que pues el trabajo de pronto, cuando uno pensaba que iba a ser más fácil porque te ahorrabas el transporte y otras cosas, el tiempo de transporte, de traslado de un lugar hacia otro, pues resultó que fue lo contrario, que fue todavía más cansado, más pesado, la gente se cansaba más y nosotros no somos ajenos a ello. Es otra de las razones por las cuales debemos cuidar nuestra contratransferencia, estar atentos a ella y lo que hemos estado reiterando tanto en estos últimos minutos es continuar con el análisis personal, tener un espacio de contención. Ahora, no todos los trabajadores de la salud, como se les denomina, son analistas. También hay otras corrientes, a otras personas que hacen intervención de una u otra manera, otros profesionales de la salud mental que están lidiando con estas situaciones. Lo recomendable es tener su análisis o su psicoterapia, la que corresponda, o incluso espacios de contención, espacios donde la gente se pueda reunir, a hablar de lo que le pasa y saber que a los demás les pasa lo mismo. Eso a lo que se encuentra, que se enfrenta un analista en la soledad de su consultorio, aunque sea un consultorio virtual en casa, esto, el saber que a otros les sucede lo mismo, que no es solamente una angustia que se lleva en soledad, una situación que se lleva en soledad, sino que es compartida, porque en términos generales nos sucede lo mismo, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El saber que esto es algo normal, se puede hablar de normalidad, o algo común, para no ser tan normativo, que es algo que sucede en términos generales, que es común que los colegas sintamos lo mismo. Más o menos habrá diferencias, pero hay elementos en común que se van conjugando y esto está. Por ahí en los comentarios alguien decía que algo que puede ayudar es que el paciente vea que uno se encuentra en su consultorio dando las sesiones. A veces es posible, a veces habrá que ver qué tanto es viable, porque ir al consultorio pues significa desplazarse y va a depender, porque si uno tiene que desplazarse en autobús, si se tiene que desplazar en metro, en algún transporte público, en fin, pues uno se está exponiendo. Si el consultorio está cerca, se puede ir a pie, sin contacto con otras personas y demás. Esto lo hace mucho más fácil. Entonces habrá que ver caso por caso qué tan posible es. Pero es cierto, de alguna manera el que nos vean dentro del consultorio puede, al menos para algunos, permitir dar cierta comodidad o cierta certeza de un lugar conocido y que además es un lugar privado, un lugar íntimo, ¿no? Y tener la garantía de esa privacidad.
Y bueno, muchas gracias. Que todos tengamos un muy buen domingo, a cuidarnos mucho, a seguir trabajando y seguir construyendo proyectos nuevos.